La plantilla de liquidación de nómina cuenta con una hoja de contenido donde se encuentran 12 botones, los cuales nos dirigirán a cada una de las hojas del Excel y al oprimir este botón se regresará a la hoja de contenido. La hoja de normatividad es una guía de la normatividad legal vigente del año 2021. En esta hoja no se puede realizar ningún cambio. Como podemos observar, al intentar hacer algún cambio, no nos va a dejar realizar el cambio, ya que esta hoja se encuentra protegida. En la hoja de base de datos tenemos una lista de datos para liquidar, el cual contamos con un código de 150 trabajadores. La columna de código y nombre están fijas. En la parte de SENA y CBF y Salud se diligenciará con una X, ya sea cuando la empresa esté aportando algo a estas tres entidades. Podemos observar también listas de desplegables que se encuentran en RH, clases de contrato y clases de salario. También podemos observar que se encuentra automatizado el salario integral base salarial y salario integral base prestacional, el cual vienen formuladas. Esto quiere decir que está protegida y no se puede cambiar ningún dato. Para finalizar, podemos ver otras listas desplegables en las siguientes columnas, como las observaciones tienen derecho a la liquidación de horas extras, donde se encuentran tres opciones, sí, no y ninguna. En la ARL, grado de riesgos, que se encuentran ya sea 1, 2, 3, 4 y 5. En la ARL, EPS y CCF, encontramos diferentes opciones que más se adapte al trabajador. Para finalizar con este formato, se diligencia la hora de ingreso y la hora de salida. En este documento de novedades de Vengo podemos observar que el nombre, cédula y cargo se encuentran protegidas y se diligencia automáticamente, el cual se pone la información en la base de datos. En las columnas que no se encuentran formuladas, la persona digitará la información de manera manual y las columnas que están formuladas no se podrán modificar, ya que esta hoja se encuentra protegida para que las casillas que estén formuladas no se puedan cambiar y así no hayan errores en los datos. Hoja de trabajo suplementario. La parte del nombre, cédula, cargo, derecho a horas extras y salario viene directamente de la hoja de base de datos y esta cambiará automáticamente cuando sea diligenciada. En el valor de hora contiene una fórmula para que de acuerdo al salario se pueda obtener el valor de la hora. La parte del tiempo viene directamente de la hoja de novedades y de Vengos, cuando se diligencie en el espacio correspondiente. En el ítem de horas diurnas, esta contiene una fórmula basada en el valor de la hora extra diurna, igual que en la hora extra nocturna, extra dominical o festivo. También hora extra dominical nocturna o festivo. Todos los valores de tiempo saldrán de la hoja de novedades y de Vengos, la cual se digita manualmente. Continuamos con el subtotal de las horas. Tenemos una suma de los valores de las horas extras y luego de esto para los recargos nocturnos, dominicales o festivos con descanso, dominicales con festivos sin descanso, nocturnos. En cada uno de estos se encuentra una fórmula que dependerá del porcentaje asignado para el recargo. El tiempo también saldrá de la hoja de novedades y de Vengos, y el subtotal de recargos es la suma de los recargos. Finalmente tenemos la casilla del total horas extras y recargos, la cual es la suma del subtotal y el subtotal de recargos. Toda esta hoja se encuentra protegida para que no se pueda modificar ninguna casilla, así no haya errores a la hora del cálculo. Novedades de deducciones. El nombre, cédula y cargo salen directamente de la base de datos. Desde la parte de libranza, fondo de empleados, préstamos, otras deducciones anticipadas y embargos se pueden diligenciar manualmente, de acuerdo al caso del trabajador. En la casilla de beneficiarios se coloca el nombre del empleado al cual se le va a realizar la libranza y también si cuenta o no con la autorización del empleado. En estos ítems se debe colocar una X en mayúscula para que las fórmulas queden correctamente en las diferentes hojas. En el valor de libranza y así sucesivamente como los otros ítems, como fondo de empleados, en el cual se encuentra el ítem de valor a descontar, que este cuenta con una fórmula de acuerdo al fondo del empleado que se le va a descontar a la persona. Seguimos con el ítem de los préstamos. Este cuenta con una casilla para diligenciar el número de cuotas en el cual el trabajador pagará el préstamo.
En este también se encuentra una fórmula en la casilla de valor a descontar, para sacar así un valor final. En otras deducciones, se debe mencionar el concepto por el cual se le va a realizar la autorización del dinero y si cuenta con autorización para descontarle en ese mes. De igual manera, en los anticipos. En la parte de los embargos no es necesaria la autorización del trabajador, sino simplemente se describe el porqué del embargo y su valor. Esta hoja se encuentra protegida en la parte formulada para que no se pueda editar su contenido. En la hoja de liquidación de prestaciones sociales, desde nombre a salario base, se trae directamente la información desde la base de datos. En la parte de salario promedio se trae la información de novedades de devengos. En la parte de auxilio de transporte se cuenta con una fórmula y si la persona devenga menos de 2 salarios mínimos se le asigna el valor del auxilio. En la fecha actual hay una fórmula para que automáticamente se ponga la fecha del día que se está diligenciando el documento. En las casillas de desde hasta se puede diligenciar la información manualmente según sea el caso de cada trabajador. En las casillas de días a liquidar, salario promedio y valor a pagar se encuentran formuladas para sacar el valor de cada ítem. En la parte de vacaciones, para el valor a pagar hay una fórmula donde se coge el valor a pagar de vacaciones menos salud menos pensión. Finalmente, esta hoja se encuentra protegida para que solo se pueda cambiar la información de las casillas que no están formuladas. Hoja de retención en la fuente desde nombre a salario pactado, la información se trae automáticamente de la hoja de liquidación de nómina. Las siguientes casillas, las que se encuentren vacías, son las que se deben diligenciar manualmente y el resto, las otras casillas, se encuentran formuladas para que arrojen la información correspondiente dependiendo de la información que se digitó en hojas anteriores. Finalmente, esta hoja se encuentra protegida para que solo se puedan cambiar la información de las casillas que no están formuladas. En la hoja de liquidación de nómina se puede encontrar los espacios de nombre, cédula, cargo, tipo de salario y salario, donde aparecen automáticamente ya que salen de la hoja de base de datos. Esto sucede cuando se diligencia la base de datos. Aparecen otros conceptos en la hoja de liquidación de nómina que son días laborados. Salen de la hoja de novedades de devengos. Eso quiere decir que cuando se digite los días laborados en la hoja de novedades de devengos aparecerán automáticamente en la hoja de liquidación de nómina. El salario básico está formulado para que tome el salario y lo divida en 30 y se multiplique por los días laborados y así aparezca el salario básico del mes respectivo. Las horas extras y los recargos saldrán de la hoja de trabajo suplementario automáticamente cuando se digite las horas extras y los recargos en la hoja de trabajo suplementario. Las comisiones salen de la hoja de novedades de devengos, de acuerdo a la información que se haya diligenciado en esa hoja. Las incapacidades también salen de la hoja de novedades de devengos, de acuerdo con la información que se haya diligenciado en esa hoja, al igual que el valor de otros devengos que hacen parte del salario. Seguimos con vacaciones, que sale de la hoja de liquidación de prestaciones sociales. La licencia de maternidad o paternidad que sale en la hoja de novedades de devengos y el subtotal devengado IBC es una fórmula de la suma de los ítems anteriores. Luego, para el auxilio de transporte hay una fórmula y de acuerdo al salario, si supera o no los 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, va a arrojar la cantidad del auxilio de transporte que se le da al trabajador. Si supera los 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, su total es 0. En salario integral base prestacional, que son cesantías, intereses de cesantías y primas, se tiene una fórmula. En valores de otros conceptos que no hacen parte del salario, sale de la hoja de novedades de devengos. Las cesantías, intereses de cesantías y prima tienen una fórmula y esto va de acuerdo si se puso una X en las hojas respectivas. En el total devengado es la suma de los valores anteriores. Y luego, en salud, pensión y fondo de solidaridad existen unas fórmulas de acuerdo al porcentaje y esto se descuentan del IBC. La retención en la fuente viene en la hoja de retención de fuente. Libranzas, fondo de empleados,
embargos, anticipos, préstamos. También viene una fórmula de acuerdo a la información que se haya diligenciado en la hoja de novedades de deducciones. Entonces, si en la hoja de novedades de deducciones se puso una X, saldrá en valor en fondo de empleados. El total de deducciones es la suma de los antes mencionados. El factor prestacional salario integral es la suma de la parte en caso de que el trabajador esté recibiendo un salario integral. En el neto pagado es la resta entre el total de deducciones y el factor prestacional salario integral. Toda esta hoja se encuentra protegida para que ninguna de las fórmulas se pueda cambiar, evitando errores en los cálculos. En este recibo de pago, primero encontramos una lista desplegable en donde se encuentran los códigos de cada uno de los trabajadores. Al momento en que se escoge un código, automáticamente va a aparecer toda la información para realizarle el recibo de pago de cada trabajador. Contamos con un ítem, el cual es verificación, y este ayuda a recobrar qué valor neto de liquidación de nómina nos dé el mismo valor neto a pagar que nos arroja el recibo de pago. Todo el recibo de pago se encuentra formulado para que los cálculos sean idénticos a los que se digitó en las hojas anteriores. En la parte de apropiaciones se cuenta con una lista desplegable en el espacio de ARL para escoger el porcentaje de riesgo que pertenece al cargo del trabajador. Toda esta hoja se encuentra protegida para que ninguna de las fórmulas se pueda cambiar, evitando errores en los cálculos, únicamente dejando editar las listas desplegables del código y el riesgo. En la hoja de apropiaciones, el nombre, cédula y cargo salen directamente de la hoja de la base de datos. El salario y promedio viene de novedades de los desvengos. El subtotal de los desvengos del IBC viene desde la liquidación de nómina. La salud es una fórmula del subtotal de desvengo por el 4% y la salud a cargo de la empresa es el subtotal de desvengado por 38.5%. Y la licencia son una fórmula de acuerdo a la información registrada anteriormente en las hojas anteriores. El desvengo total salud es una suma de salud a cargo del trabajador y del empresario junto a la licencia. Para la pensión a cargo del trabajador es el IBC por el 4%, pensión a cargo del empresario es el IBC por el 12% y el total de pensiones es la suma de los dos valores anteriores mencionados. En la ARL el riesgo viene directamente de la hoja de la base de datos. En la liquidación tenemos una fórmula de acuerdo a la hoja de apropiaciones y la hoja de normatividad. El valor de la liquidación de la ARL tenemos una fórmula para sacar el valor, la ARL de acuerdo a las dos casillas anteriores. Para el SENA y ICBF tiene una fórmula que viene de acuerdo a la hoja de base de datos y se puso una X en que la empresa está haciendo un aporte a estos dos ítems. Para la caja de compensaciones de familia es el IBC por el 4%. El total de los parafiscales es la suma del SENA a la caja de compensaciones familiar. El fondo solidario, las retenciones de nómina, fondos de empleados, embargos, libranzas, otros anticipos, préstamos vienen directamente de la hoja de la nómina. Total de pago a terceros es el total de la suma de fondos de solidaridad, hasta préstamos, apropiaciones, de las prestaciones sociales, tipos de contratación, viene desde la base de datos, el total de desvengo incluido el auxilio de transporte, la liquidación de nómina, el subtotal de desvengo viene por la liquidación de nómina. Las cesantías es una fórmula de salario integral y se multiplica por el 8.33%. Y los intereses sobre cesantías, prima, vacaciones, vienen de la hoja del trabajo suplementario de una fórmula multiplicado por el 4,17 y el total de apropiaciones es la suma de cesantías hasta vacaciones. Las apropiaciones está totalmente protegida para que no se
pueda hacer ningún cambio en las fórmulas. La hoja de contabilización es una hoja que va a ayudar al empresario para determinar cuál es el valor que está gastando por todos sus trabajadores. Cada uno de los valores va a salir del subtotal de las hojas de liquidación de la nómina y apropiaciones. En las apropiaciones, como podemos observar, al final tenemos unos subtotales que son las sumas de todos los valores de cada ítem. Al igual que en las hojas de liquidación de la nómina, al final tenemos un subtotal de la sumatoria de los valores de cada uno de los ítems. Esta hoja, totalmente formulada para que los valores aparezcan automáticamente, al final podemos verificar que las fórmulas están bien cuando las sumas son iguales. Toda esta hoja se encuentra protegida para que ninguna de las fórmulas se pueda cambiar, evitando errores. Liquidación contrato de trabajo. Esto se hace si el despido es con justa causa o sin justa causa. Primero, nos dirigimos a la parte final del documento. Elegimos un código de la lista desplegable, de acuerdo al trabajador que vamos a liquidar, y este automáticamente nos va a mostrar toda la información sobre el trabajador, la cual es nombre, cédula y cargo. Después se coge el motivo de liquidación. Luego, en los ítems de las fechas de liquidación se diligencia manualmente. Esto pasa igualmente con el valor adeudado al mes. Luego, se procede a realizar un promedio de las cesantías, intereses sobre cesantías y prima. Estos se llenan de acuerdo al mes, las horas extras, el salario, recargos nocturnos, recargos dominicales con descanso y sin descanso. Además de esto, las comisiones. Luego, nos arrojará un promedio del salario, las horas extras y los otros ítems antes mencionados. Luego de haber diligenciado, en el cuadro de la parte superior nos mostrará la información automáticamente. Procedemos a ubicarnos en la parte superior y automáticamente nos traerá el nombre, la cédula, el cargo y la causa de la liquidación, y toda la demás información se va a diligenciar automáticamente para obtener el valor de la liquidación.